La historia arranca con la vocecita tierna de una niña llamada Xuan, que anda revelando secretos como si fuera influencer. Ella piensa que la mayoría de los niños jamás ven la boda de sus papás, pero se siente la más suertuda del planeta porque está a punto de ver a su mamá y a su papá unir sus vidas. Esta pequeñita resulta ser la hija de la protagonista, Sile. En la siguiente escena, Sile se planta frente al protagonista masculino, Hao-yu, y sin miedo le suelta la bomba, que si se quiere casar con ella. Hao-yu no es cualquier cosa. Es el mero CEO de una empresa de publicidad que brilla más que un anuncio de neón. Para entender cómo llegaron a este momento, la historia se regresa unos días atrás. Algunos días después, Sile visita la compañía de Hao-yu con la intención de firmar un contrato importante, pero se topa con un director que anda de exigente, queriendo cambios innecesarios en su presentación. Sile, con calma de monje zen, le explica que si mueven tanto las cosas, el proyecto se les va a escapar como jabón mojado. El director, con cara de ni modo, acepta su trabajo original. Justo cuando termina la reunión, Sile recibe un mensaje urgente de la escuela de Xuan. La niña está llorando como si le hubieran quitado el último dulce. Sile sale corriendo del edificio como si estuviera en maratón. En ese preciso instante, Hao-yu hace su entrada triunfal, acompañado de su hijo adorable, Chen. Los dos llegan vestidos igualitos, con gafas idénticas, pareciendo un dúo dinámico. Sí, le apenas los ve de reojo antes de seguir su carrera frenética. Afuera, sí le espera un taxi, pero después de 30 minutos sin éxito, decide que ya estuvo bueno. Entonces agarra una bicicleta de la calle y pedalea como si estuviera en competencia olímpica, rumbo a la escuela de Xuan. Cuando la niña ve llegar a su mamá, las lágrimas se evaporan y su carita se ilumina como foco nuevo. Además, es su cumpleaños, así que Sile la lleva a su lugar favorito para celebrar. Mientras tanto, en la oficina, Hao-yu le dice a Chen que desde hoy es su asistente oficial. Entonces le da unos archivos para copiar como prueba divertida. El niño entra al elevador con paso firme y los empleados lo miran con ojos de plato, preguntándose quién es ese pequeñín. Chen, con voz de jefe, declara que es el nuevo asistente del patrón. Más tarde, el director lleva la presentación de Sile a Hao-yu. En vez de felicitarlo, Hao-yu lo despide al instante porque descubre que el tipo anda metido en líos financieros. Luego le advierte al segundo director que él mismo tendrá que cubrir las pérdidas. Mientras tanto, el pequeño Chen anda perdido y regresa llorando a la oficina de su papá. Cuando Hao-yu le pregunta cómo le fue en su nuevo trabajo, el niño llora diciendo que ya no quiere trabajar, que mejor quiere ir al kinder. Resulta que todo fue un plan de Hao-yu para convencerlo de que la escuela es mucho más divertida que ser oficinista. Luego de una conversación padre e hijo, nos enteramos que también es el cumpleaños de Chen. En una tienda, Xuan ve una muñeca carísima que le encanta y Sile se la compra, haciéndola brillar de felicidad. En la caja, se cruzan con Hao-yu y su hijo. Chen agarra un robot, pero su papá le escoge otro juguete. El niño, decepcionado, le recuerda que es su cumpleaños. De repente, se da cuenta de que perdió su placa especial. Busca desesperado y ve una placa en el vestido de Sile. El niño se acerca y dice que es suya, pero Sile responde amablemente que es de ella. Hao-yu interviene y le pide que se la devuelva, pero ella insiste que le pertenece. En medio de la discusión, Chen encuentra su verdadera placa en otro lado. Hao-yu intenta seguir a Sile para disculparse, pero ella se esfuma entre la multitud. La escena cambia a la fiesta de cumpleaños de Chen, donde tristemente no hay invitados. El niño le dice a su papá que está enojado. Cuando Hao-yu le pregunta por qué, él responde que su papá le prometió que su mamá vendría cuando cumpliera 5 años. Pero ahora cree que le mintió. Hao-yu se apura a explicarle que su mamá quería venir, pero perdió el vuelo y promete que llegará mañana. Con eso, el ánimo del niño se levanta. Él imagina a su mamá como una superheroína que siempre lo salva, historia que su papá inventó diciendo que ella anda ocupada salvando el mundo. Luego vemos el cumpleaños de Xuan, donde Sile le da su medicina antes de que coma pastel, mostrando que la niña tiene una condición médica y que su mamá la cuida con dedicación total. Más tarde llega el abuelo de Hao-yu, Song, a la fiesta de su bisnieto, pero encuentra a Chen dormido como tronco. Él se voltea hacia Hao-yu y le pregunta si el niño mencionó a su mamá otra vez. Luego lo presiona sobre la necesidad de casarse, recordándole que le ha presentado a muchas mujeres y él las ha rechazado todas. Cuando Hao-yu se niega rotundamente, el abuelo se hace el enfermo para dramatizar. Al principio, Hao-yu se asusta, pero pronto descubre que todo es teatro. El abuelo Song exige saber por qué tanta terquedad.
Hao-yu explica que tiene condiciones muy específicas para una pareja, condiciones que cree que el abuelo jamás podrá cumplir. Intrigado, el abuelo le pide que diga cuáles son esos requisitos. A la mañana siguiente aparece Jun, el mejor amigo de Hao-yu, listo para llevar a Chen a su primer día de escuela. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Sile se prepara para la reunión de padres en la escuela de Xuan, vestida con ropa casual como si fuera a comprar pan. Su amiga Li Xin la ve y casi se desmaya, ya que le advierte que todos los demás papás van de gala. Sin perder tiempo, la amiga le entrega un vestido elegante y le ordena que se cambie ya. Sí, se arregla frente al vidrio de un carro estacionado, sin saber que dentro está el mismísimo Hao-yu. Él la reconoce, baja la ventana y ella se asusta tanto que casi se va de cara. Hao-yu intenta atraparla, pero igual termina en el suelo. Cuando ella se va, él le pide su número. Ella, con actitud de «no me moleste», le deja el número pegado en el carro y se marcha. Después en el salón, los padres y niños se reúnen. Xuan llega con regalitos para todos sus compañeros y los reparte con sonrisa de estrella. Es ahí donde finalmente se topa con Chen. Ellas se presentan con ternura y Hao-yu, mirando de lejos, se entera del nombre de la niña. La maestra pide que dibujen su vida en casa. Sí, le hace un dibujo tan bonito que parece obra de artista y le dan una rosa roja como premio. Chen la mira con ojos de «¿yo quiero una mamá así?» y se lo confiesa a su papá. Más tarde, le recibe una llamada que le cae como balde de agua fría. Su proyecto fue cancelado porque despidieron al director. Mientras asimila la noticia, ve a un anciano siendo molestado por unos tipos. Ella, con valentía de heroína, lo defiende sin saber que es el abuelo de Hao-yu. Al preguntar por qué lo atacan, los hombres dicen que el señor busca una mujer soltera con hijo para su nieto. Sí, se ríe y dice que eso no es problema, porque ella es mamá soltera. El abuelo Song abre los ojos como si hubiera encontrado oro y le pregunta si de verdad está soltera. En ese momento, su jefe la llama para que firme un contrato urgente. El abuelo, que resulta ser presidente de esa misma empresa, decide jugar de Cupido. Entonces, le da un número y una dirección para la firma, planeando que se encuentre con su nieto. Al día siguiente, el abuelo Song le pide a Hao-yu que conozca a la chica. Él al inicio se niega, pero luego acepta. Pronto llega la fiesta del 50 aniversario de la compañía. Entre los invitados está Tong, y los rumores vuelan sobre un romance con el CEO. Hao-yu deja a Chen con un asistente, pero el niño se escapa y se topa con un grupo de chicas. Tong se acerca, pero él la rechaza diciendo que su papá jamás se casará con ella. Afuera, le llega con Xuan, pero un asistente de nombre He Ching les dice que esperen porque la fiesta está en pleno. Sile, decidida a salvar su carrera, promete que no se irá sin ver a la persona encargada del proyecto. El asistente He Ching le cuenta a Hao-yu que la chica recomendada por su abuelo está afuera, pero él dice que la dejen esperando. Tong escucha y va a investigar. Al ver a Sile con vestido negro, la confunde con mesera y le tira vino encima a propósito. Sile se esconde en un cuarto para limpiarse. Justo ahí está Hao-yu, terminando una llamada en el baño. Al salir, la encuentra toda desordenada. Ella, nerviosa, le avienta una manta para cubrirse. Cuando escucha que lo llaman por su nombre, se da cuenta de que es su jefe. Ella se recompone y le pide hablar de su proyecto cancelado. Él, con cara de «no me hables de trabajo en fiesta», le dice que lo discutirán otro día. Ella lo sigue, pero él le ordena que deje de perseguirlo y se va con otro socio. En medio del caos, Chen encuentra a Xuan y le ofrece comida deliciosa, pero ella le explica que primero debe tomar su medicina. El niño decide que lo más importante es buscar a su mamá. Mientras la buscan, Chen se queda embobado escuchando una canción. En ese instante, un mesero pierde el control de un carrito y se va directo contra él. Le lo ve y corre como rayo, lo protege y lo salva. Chen la mira con ojos brillantes y le dice emocionado que ella tiene que ser su mamá. Justo cuando le salva a Chen, aparecen Tong y Hao-yu. Tong, con celos nivel telenovela, acusa a Sile de fingir ser heroína solo para llamar la atención. Pero Hao-yu la calla de inmediato y declara que Sile es su invitada, llevándola con él como todo un caballero. Mientras los niños juegan, Sile intenta hablar de su proyecto de publicidad, pero Hao-yu la mira fijo, como si hubiera descubierto que ella es la elegida por su abuelo. De golpe le pregunta si es soltera y Sile, confundida, trata de volver al tema del contrato. Hao-yu se desespera y la acusa de estar ahí solo por interés. La tensión se rompe cuando llega el abuelo, que aclara todo y le dice a su nieto que ya no puede inventar excusas, porque Sile es la pareja perfecta. La noche avanza y Xuan se queda dormida, así que el abuelo insiste en que Hao-yu las lleve a casa. Le dice que puede sola,
pero él insiste. En el camino, disfrutan un momento de paz. Él comenta lo adorable que es su hija, y casi se les arruina la calma cuando evitan un accidente. Revisan a Xuan, que sigue dormida como angelito. Al llegar, Hao-yu le pone su abrigo para que no pase frío. Sí, le intenta hablar otra vez del proyecto, pero él le dice que vaya a su oficina al día siguiente. Ya en su casa, Hao-yu ordena a su abuelo invitar a Si-le a cenar. El abuelo, emocionado, anuncia que viene una invitada especial que podría ser la nueva mamá de Chen. El niño, al escuchar esto, llama a uno de sus socios para sabotear la situación. Cuando Si-le llega, Chen la abraza y le dice, «Mamá», mientras Xuan reclama que ella es suya. La discusión infantil se interrumpe con la llegada de Tong, que resulta haber sido llamada por el propio Chen para espantar a las demás mujeres. Tong se acomoda en el sofá y lanza indirectas, insinuando chismes. Si-le, tranquila, aclara que solo está ahí por el contrato. Al ver el abrigo de Hao-yu en sus manos, Tong exige explicaciones. Justo entra Hao-yu, toma el abrigo sin decir nada y se va. Tong lo sigue, pero él la ignora y llama a Si-le para que lo ayude a vestirse. Después, sorprende a todos cocinando un banquete espectacular. La cena se convierte en un momento de armonía familiar. Tras la comida, Si-le lo encuentra hablando con un abogado de apellido Wang y vuelve a insistir en el contrato. Él la lleva al jardín y le suelta que quiere hablar de matrimonio, no de negocios. Ella cree que está bromeando o estresado, pero él asegura que habla en serio. Si-le, frustrada, le da una patada y se va, pero justo se escucha que el abuelo se desmayó. En ese momento, descubren que su condición médica se complicó. Desde la cama, pregunta qué hablaban en el jardín. Hao-yu responde que le estaba proponiendo matrimonio a Si-le, lo que le saca una sonrisa al abuelo. Afuera, Si-le lo regaña por mentirle a un enfermo, pero él le asegura que no mintió. En los últimos momentos, Chen está triste y Xuan se le acerca. Él confiesa que se siente mal por no tener mamá, y ella admite que se pone triste porque no tiene papá. Entonces, Chen propone un intercambio. Su papá por su mamá. Xuan rompe en llanto y los adultos llegan. El niño llora diciendo que solo quiere una mamá, y Si-le le susurra un plan a Xuan. Luego abraza a Chen y le dice que cuando extraña a su mamá, puede llamarla mamá. Hao-yu, conmovido, le agradece sinceramente. Más tarde, en privado con su abogado, Hao-yu confiesa que Xuan es parte de la familia Song. Revela que tomó un cabello suyo cuando la cubrió con su abrigo y que la prueba de ADN confirmó sus sospechas. Admite que su propuesta de matrimonio es una estrategia para obtener la custodia legal de la niña. En la siguiente escena, sin saber nada de esto, Si-le llega a la oficina preocupada de que rechazar la propuesta afecte su proyecto. Al no encontrar a Hao-yu, presenta sus ideas al secretario, que queda impresionado con su trabajo. Mientras Hao-yu está ocupado en una reunión con Tong, ella, con ojos de radar, le pregunta directo sobre su relación con Si-le. Él la ignora y se va como si nada, dejando a Tong tan celosa que llama a un contacto para investigar la vida de Si-le. Afuera, Hao-yu encuentra a Si-le y la convence de ir juntos al kinder. En el camino le propone comer algo. Ella dice que no, pero él usa los deseos de Chen como arma secreta para persuadirla. Luego, le aparece con un ramo gigante de flores, pero el gesto romántico se convierte en desastre. Si-le es alérgica y empieza a estornudar como metralleta y a llenarse de ronchas. Alarmado, Hao-yu la lleva corriendo al hospital. En la clínica, una enfermera los confunde con pareja y regaña a Hao-yu por no saber las alergias de su novia. Ella les da una pomada y los deja solos. Si-le no alcanza a ponerse el medicamento y Hao-yu, con inesperada ternura, la ayuda. Cuando llega a su casa, él no deja de pensar en la escena y le manda un mensaje para saber cómo sigue. Si-le, tranquila en casa, recibe la visita de su amiga Li Xin, que le ruega cubrirle una cita a ciegas. Luego de reírse un rato, acepta. Al día siguiente, Si-le se arregla y va al restaurante. El hombre le confiesa que también está reemplazando a un amigo y propone que, ya que ambos son solteros, sigan la cita en serio. Si-le no quiere nada, pero antes de irse aparece Hao-yu, que se sienta detrás para escuchar. Luego se mete en la conversación fingiendo que son matrimonio peleando. Habla de su hijo y hasta le agarra la mano, diciendo al otro que es su esposo. Afuera, él le reclama por salir con otros hombres, cuando él ya le propuso matrimonio. Si-le, harta, le dice que no tiene tiempo y se va. Decidido a pasar tiempo con ella, Hao-yu hace que pierda el bus. Sin opciones, Si-le acepta cenar, pero bajo sus reglas. Entonces lo lleva a un restaurante sencillo y lleno de gente, donde el CEO se siente fuera de lugar. Aunque la comida no le gusta, finge comer para impresionarla, escupiendo a escondidas cuando ella no lo ve. Él intenta hablar de matrimonio, pero Si-le insiste en su proyecto. Al verla notar su incomodidad con la comida, ella dice que son muy distintos y que no combinan.
Hao-yu lo toma como reto y promete demostrar que puede cuidar de ella y de Xuan. En ese momento, él pregunta dónde nació Xuan, pero Si-le parece tener la memoria borrosa. Justo en ese momento, una llamada urgente corta la cena. Hao-yu le dice que cerrarán el proyecto en la oficina. Al llegar, mientras él está en reunión, el secretario Heching le entrega a Si-le papeles de rechazo. Ella, devastada, se va al baño y se topa con Tong, que la burla diciendo que Hao-yu solo trabaja con grandes corporaciones. Si-le explota y entra a la oficina de Hao-yu acusándolo de despreciar su esfuerzo. Él se sorprende y pregunta qué pasa. Justo entonces, Heching entra corriendo y aclara que ella se fue antes de que pudiera darle el nuevo contrato. En realidad, Hao-yu ya había firmado un proyecto más grande para ella. Justo entra Tong recordándole que la junta de accionistas empieza. Hao-yu quiere seguir a Si-le, pero debe quedarse, mientras ella se va mareada por el estrés. Cuando termina la reunión, Hao-yu la llama y corre a buscarla. Llega justo cuando su jefe intenta propasarse con ella en la oficina oscura. Hao-yu interviene y la saca de ahí. Le pregunta por qué estaba tan tarde y Si-le responde que, aunque él no se preocupe, ella debe trabajar duro por Xuan. Hao-yu finalmente explica que rechazó su proyecto porque su empresa era débil, pero creó uno nuevo para ella porque cree en su talento. Sí, le sospecha que hay otra intención detrás de tanta generosidad. Sus dudas se interrumpen con una llamada frenética. Su jefe huyó con todo el dinero y la oficina está siendo vaciada por los empleados. Luego, Si-le regresa a la oficina para recoger sus cosas por última vez. Hao-yu le ofrece llevarla, pero ella se niega y él, terco como siempre, decide caminar a su lado cargando las cajas como si fueran pesas de gimnasio. Él le asegura que su proyecto es excelente, y cuando ella comenta que también beneficiará a su empresa, él sonríe suavemente. De pronto, cae un aguacero y ambos se refugian bajo un puestito, compartiendo un momento tranquilo bajo la lluvia antes de que él la deje en su casa. Al día siguiente, Hao-yu lleva al abuelo al hospital. Mientras tanto, Si-le está con Xuan, quien de repente pide que la bajen y se desmaya. Desesperada, Si-le la lleva a emergencias. Los doctores dan un diagnóstico duro. Xuan tiene un tumor en la cabeza en estado crítico. La cirugía es la única opción, pero el éxito es bajo y solo el famoso Dr. Chu puede realizarla. Al intentar pedir cita, le dicen que está ocupado por 6 meses. Justo cuando Si-le está al borde del colapso, aparece Hao-yu. Al verla llorar, escucha su explicación. El abuelo, que oye todo, se acerca y ofrece su propia cita con el Dr. Chu para la niña. Sí, le protesta, pero él insiste. Xuan es muy joven y merece vivir el mundo, mientras que él puede esperar. Al oír esto, ella se emociona y sale a sentarse afuera. De pronto, Hao-yu la sigue y confirma después que todo está arreglado con el Dr. Chu. Si-le, agradecida, le pide que cuide de su hija. Hao-yu se queda junto a Xuan con ternura. Y cuando la niña le dice que lo quiere, él responde con cariño. Si-le, al ver la felicidad de su hija, reconsidera su propuesta. Después ella entra a la habitación y Xuan le dice que el tío la ayudará a vencer a los monstruitos de su cabeza. Y Si-le le pide a Hao-yu que la duerma. Cuando la niña descansa, Si-le lo llama al pasillo y le dice claramente que quiere casarse con él. Al día siguiente se casan en ceremonia privada. Al mostrar el certificado al abuelo, él se emociona y les recuerda que ahora deben unir sus familias. Los niños reciben la noticia con alegría. Xuan pregunta si Hao-yu ama a su mamá tanto como a ella, y su sincero sí la hace sonreír. Poco después, Si-le se muda a la mansión de Hao-yu. Hao-yu le muestra a Xuan su nueva habitación, que la deja fascinada. El abuelo lleva a los recién casados a su suite, decorada con detalles románticos. Nervioso, Hao-yu sugiere que Si-le se arregle mientras él busca excusa para ir con los niños. Pero Chen lo descubre y lo manda de regreso. Si-le también intenta ir con los niños, pero Xuan la empuja juguetonamente, diciéndole que ahora pertenece a su cuarto. Tras un momento de ansiedad en su estudio, Hao-yu reúne valor y vuelve al dormitorio. Al entrar al baño, se sorprende al ver a Si-le ahí. Ella, nerviosa, le lanza una toalla que le cae en la cabeza justo cuando se va la luz. Al volver la electricidad, él se disculpa y se retira. Luego se sientan juntos y admiten que tienen cosas importantes que hablar. Hao-yu propone que, ya casados, actúen como pareja convencional. Sí, le responde que primero deben conocerse mejor. Él acepta, diciendo que lo más importante son el abuelo y los niños. Cuando Si-le pierde el equilibrio, él la atrapa y le sugiere terminar la noche descansando. A la mañana siguiente, se visten y desayunan con la familia. Los niños insisten en que se den de comer mutuamente, y ellos lo hacen para complacerlos. Más tarde, Si-le firma su contrato y empieza a trabajar.
Piensa en contarle a sus padres, pero su papá la rechaza fríamente, así que guarda el secreto de su matrimonio. Al volver a la mansión, ve a Xuan feliz jugando con Hao-yu. Curiosa, pregunta a la sirvienta qué le gusta a él, y le dicen que pasa tiempo en la sala de billar. Sí, le va a jugar para acercarse, pero cuando él llega, se muestra frío. Él le recuerda que solo espera que actúe como su esposa frente a los demás. Dolida, Sile le pregunta si todo es una actuación, y él confirma, diciéndole que se mantenga alejada. Chen, al ver la tensión, enfrenta a su papá y le exige saber por qué trató mal a Sile. Luego tira sus libros al suelo como protesta y se va. Después el niño encuentra a Sile y la consuela, llamando a su padre malo por hacerla llorar y prometiendo no perdonarlo. Sile lo defiende con suavidad, diciéndole que no debe hablar así de su papá. Para animarla, Chen le muestra su caja de tesoros, y ella comparte su propia colección de recuerdos. Cuando uno de los juguetes del niño se rompe y él dice que su papá le comprará otro, Sile decide darle una lección sobre el valor de las cosas. Se lleva a los dos niños a un lugar público y monta un puestito para vender artesanías hechas a mano. Durante el día, Chen se pierde un momento, pero un amable desconocido lo devuelve. Al volver de noche, Hao-yu se enfurece y regaña fuerte a Sile por sacar a los niños. Al salir, Chen intenta asumir la culpa, pero su papá lo manda a dormir. Más tarde, al revisar a Xuan, la niña le explica el verdadero propósito de la salida, y Hao-yu se arrepiente de su arrebato. Al día siguiente, él encuentra a Sile despierta trabajando en diseños de anillos. Le preocupa que no duerma, pero ella está decidida a cumplir su plazo. Sintiendo culpa, él le regala un vestido hermoso al día siguiente. Después los tórtolos se preparan juntos para un gran evento de la empresa. En el elevador, Hao-yu le pide que le tome la mano, y ella accede. Durante el evento, él la presenta oficialmente como su esposa. Cuando el secretario He-ching le dice que su labial está corrido, Sile va al baño a arreglarse. Tong la sigue y se burla de que su matrimonio no puede ser real. Por suerte, Yun aparece y la aleja. Sile pregunta quién es, y Yun explica que Tong es una pariente lejana de la familia de Hao-yu que cree que nadie está por encima de ella. Al terminar el evento, un invitado le da flores a Sile. Hao-yu las toma y se las entrega a Tong, diciendo que su esposa es alérgica. Ese gesto protector conmueve a Sile. Al salir, ella se sorprende al ver sus objetos sentimentales exhibidos en el auto. Hao-yu explica que quiere ayudarla a enseñar a Chen el valor del dinero y el esfuerzo. Luego van al parque a venderlos, y aunque las ventas son pocas, la lección funciona. Chen admite que ya no quiere un juguete caro porque entiende lo difícil que es ganar dinero. Después, la noche se complica cuando Sile recibe una llamada de su madre, la señora Liu, que descubrió el matrimonio y anuncia que llegará al día siguiente para conocer al novio. Sí, le se preocupa, pero Hao-yu la tranquiliza prometiendo cuidar de sus padres y manejar todo. Al día siguiente, los padres de Sile, la señora Liu y el señor Chi llegan a la mansión para la cena. Antes de comer, Hao-yu les da regalos para causar buena impresión. La madre pregunta directamente por qué eligió casarse con su hija. Él responde que su abuelo quería que se casara y él eligió a Sile. En ese momento, Chen entra llamando mamá a Sile. Hao-yu explica que es su hijo, lo que hace que el padre de Sile se oponga, temiendo problemas con una ex esposa. En ese momento, Chen salva la situación al decirle a los abuelos que ahora Sile es su mamá y ellos sus nuevos abuelos. Sus palabras dulces derriten el corazón de la madre y los padres aceptan la unión, aunque insisten en una boda tradicional en su pueblo. Todos están de acuerdo y disfrutan la cena. Después, Sile advierte a Hao-yu que su padre es terco. Mientras ella habla con su madre, feliz de que su hija eligiera pareja, su padre reta a Hao-yu a un concurso de tragos para ver si revela motivos ocultos. Incluso borracho, Hao-yu solo expresa buenas intenciones hacia Sile, convenciendo al padre de su sinceridad. Cuando Sile los encuentra, ella regaña a su padre por hacerlo beber tanto, ayudando a su esposo a llegar a la habitación. El día de la boda tradicional llega, aunque Hao-yu sigue trabajando. Mientras se prepara, Xuan le recuerda que su mamá es maravillosa y le pide cuidarla mucho. Después, el padre de Sile también le dice lo mismo y le entrega una carta para su hija, confesando que no tiene valor de dársela en persona. Al leerla, Sile se conmueve al ver que su padre escribió sobre la alegría que le dio su nacimiento y una explicación de su enojo 5 años atrás. Todo fue por preocupación por su futuro. Al terminar de leer esto, Sile se emociona y el padre aún más. Luego vemos que la ceremonia arranca
y el papá de Sile se pone sentimental al ver a su hija casarse. En uno de los rituales tradicionales, la pareja debe caminar sobre piedras y Sile se sube a los brazos de Hao-yu. Los invitados se emocionan con la escena, mientras él, aunque casi se tropieza, se niega a quedar mal y la carga con todo el orgullo. En el último ritual, deben intercambiar votos eternos. Sile lo hace sin problema, pero Hao-yu duda, escuchando en su cabeza la voz de Jun recordándole que no ama de verdad a Sile. Sin embargo, pensando en la promesa hecha al padre de ella, declara que la acepta como esposa y promete hacerla feliz. Los aplausos llenan el lugar y al intercambiar anillos, Sile descubre que el suyo es el diseño en el que había trabajado. Al ver esto, ella sonríe muy feliz. Luego se toman una foto familiar llena de sonrisas. Esa noche, Hao-yu se queda mirando su anillo con cara de filósofo, mientras Sile planea un regalo especial para él. Al día siguiente, Jun le comenta que sus votos sonaron sinceros, como si hubiera olvidado su pasado. Hao-yu lo niega y suelta la verdad fría. El matrimonio es fachada por los niños. Justo en ese momento, Sile llega con comida y escucha todo. Devastada, se retira y come sola, con el corazón pesado. Al día siguiente, ella lo evita con frialdad. Cuando él pregunta qué pasa, Sile responde con indiferencia. Hao-yu intenta justificar sus actos como deberes de esposo, pero ella le recuerda que solo cumple su papel por las promesas hechas a su familia. En la siguiente escena, Sile recibe un mensaje. La cirugía de Xuan será en 3 días. Ella, feliz, comparte la noticia con Hao-yu. Él ofrece salir temprano de la oficina, pero ella, distante, le dice que no hace falta, que solo se lo informaba. Al día siguiente, Sile lleva a Xuan al hospital para preparativos. El Dr. Chu ordena análisis y recomienda comida saludable. Al salir, Sile se sorprende al ver a Hao-yu esperándolas en el pasillo. En casa, ella prepara comidas nutritivas, pero sus manos tiemblan de ansiedad. Hao-yu intenta calmarla, recordándole que el Dr. Chu es experto mundial. Aunque Sile le pide que se vaya, su angustia es evidente. Hao-yu la abraza por la espalda y le asegura que el abuelo también está ahí para apoyarlos. Al día siguiente, Hao-yu recibe aviso de un viaje urgente de trabajo y se preocupa por ausentarse en un momento tan crítico. Esa noche, mientras Sile duerme junto a Xuan, él se prepara para irse. La niña despierta y él le promete que volverá a tiempo para ayudarla a vencer a los monstruitos. Por la mañana, le envía un largo mensaje a Sile explicando la situación. El día de la operación llega. Sile y el abuelo están en el hospital. Una enfermera le da a Sile un documento legal para firmar, pero al escuchar los riesgos, ella se paraliza de miedo. Justo entonces aparece Hao-yu, que firma como padre de Xuan. La niña lo abraza feliz, llamándolo papá. Mientras tanto, aparece un hombre misterioso llamado Tian, preguntando por Sile en un parque, aunque su identidad sigue oculta. En el hospital, Xuan entra al quirófano con valentía, diciéndole a su mamá que está lista para derrotar a los monstruitos. La escena salta al tiempo después de la cirugía. Sile y Hao-yu juegan felices con los niños, confirmando que todo salió bien. Van juntos al kinder, donde Xuan, ahora llamando papá a Hao-yu, lo convence de unirse a los juegos. En un momento tranquilo, Hao-yu recibe una llamada de su abogado, el señor Wang, quien le dice que, dado que el matrimonio ha durado y su vínculo con Xuan es fuerte, deberían avanzar con el siguiente plan sobre la custodia. Hao-yu, con el corazón dividido, responde que por ahora debe mantenerse en secreto. Ya en casa, Sile anuncia que quiere buscar trabajo nuevo, y los niños saltan de alegría. Ella pasa las noches puliendo su currículum y enviándolo a varias empresas, pero como no tiene título formal en diseño de joyas, recibe rechazos constantes. Una noche, Hao-yu la ve buscando empleo en su laptop. Sí, le decide empezar como vendedora y aplica en tiendas minoristas. Finalmente recibe una oferta en Maolin Mall, pero descubre que Hao-yu movió contactos para conseguirla. Así que la rechaza con orgullo. Sin saberlo, él anda llamando a otras tiendas para que no la contraten y así mantenerla segura en casa. Luego vemos que el gerente de Funny Company queda encantado con su portafolio y le ofrece empezar al día siguiente. Cuando Hao-yu se entera, se pone furioso. Esa empresa es de Tong. En ese momento llama a Sile y le prohíbe aceptar, pero ella se planta firme diciendo que ganó el puesto por mérito propio. Hao-yu decide vigilarla de cerca, temiendo que Tong use la oportunidad para hacerle daño. Más tarde, en la cafetería del mall, Sile se encuentra otra vez con Tian, el mismo hombre que ayudó a Chen cuando se perdió y que antes compró joyas de ella. Él le dice que pertenece a un estudio de diseño, no a un mostrador de ventas.
En ese momento conversan y se crea un lazo, mientras Tian piensa que por fin la encontró. Mientras tanto, Tong celebra que su rival sea ahora su empleada. De pronto, Hao Yu la llama y exige que deje trabajar tranquila a Si-le. Tong acepta, pero con la condición de que ella demuestre su valor vendiendo una pieza difícil a una cliente exclusiva. Poco después, llega Yuman. Si-le, sin saber su estatus, le muestra piezas sencillas y elegantes que resaltan su tono de piel. Yuman queda impresionada, pero se fija en la insignia que Si-le lleva puesta y quiere comprarla. Si-le se niega amablemente, diciendo que no está a la venta. Justo aparece Tong y, viendo a Yuman algo seria, declara que despedirá a quien la haya molestado. Pero Yuman aclara que nadie la molestó. Al contrario, gracias a Si-le, acaba de encargar un collar de diamantes de alto nivel. Solo estaba fastidiada porque tardará días en entregarse. Tong se queda helada al ver que Si-le logró una venta tan importante y no le queda más que contratarla oficialmente. La noticia llega a Hao Yu, y su secretario también le informa que el director ejecutivo del KL Group llegó a China tras terminar su contrato. Hao Yu quiere reclutarlo, sin saber que es Tian. Él le ofrece cualquier puesto, pero Tian exige ser director general, cargo ocupado por un empleado leal. El trato se rompe y Tian cuelga. Al día siguiente, Si-le cita a Hao Yu y lo confronta porque descubrió que Tong es la dueña de la tienda. Ella le reclama que debió decírselo antes. Desde lejos, Tian observa y se sorprende al descubrir que Hao Yu es el esposo de Si-le. Esa noche, Si-le se entera de que habrá una exposición de su ídolo, el maestro Long. Chen le pregunta si lo quiere más que a su papá. Y cuando llega Hao Yu, el niño lo molesta diciendo que su mamá ya tiene a alguien que le gusta más. Al ver que las entradas están agotadas, Hao Yu consigue una y se la envía. Sí, le corre agradecida por el gesto. Al día siguiente, Si-le asiste a la exposición y se encuentra con Tian, quien le ofrece presentarla al maestro Long en persona. Ella aprovecha la oportunidad para pedir consejos profesionales. Después, agradecida, lo invita a comer, pero su charla se interrumpe con el claxon de un auto. Hao Yu ha llegado por ella. Durante el trayecto y en casa, Si-le sigue elogiando la amabilidad y contactos de Tian. Escuchar a su esposa hablar tan bien de otro hombre despierta los celos de Hao Yu. Al día siguiente, Jun visita a Si-le. En la conversación, ella admite que sabe que Hao Yu no la ama de verdad. Jun la corrige. Lo que escuchó fue solo la mitad de la verdad. Cuando Hao Yu dijo, "Ya es tarde", quiso decir que era tarde para retroceder porque realmente estaba enamorándose de ella. Sí, le pasa el día reflexionando. Mientras tanto, Hao Yu es sorprendido por su secretario leyendo un libro de consejos románticos. Al terminar un contrato, el secretario le dice que Si-le parece distraída y seguramente lo extraña. Animado, Hao Yu decide visitarla en el trabajo. Al llegar al mall, ve a Tian revisando los diseños de Si-le. Saber que es amigo personal de ella aumenta su tensión. Hao Yu anuncia con firmeza que vino a recoger a su esposa y la lleva a cenar. Durante la comida, él le dice que deben comprar un regalo de cumpleaños para su amigo al día siguiente, pero Si-le se niega, diciendo que debe cumplir sus metas de ventas. Hao Yu se va molesto y luego desahoga su enojo con Jun. Durante la charla, Jun descubre el libro de consejos y se burla, aunque al final lo ayuda señalando las frases más efectivas que Hao Yu encuentra bastante útiles. Esa noche, al volver a casa, Si-le nota que el sofá desapareció de su cuarto. Hao Yu inventa una excusa torpe, obligándolos a compartir la cama. Si-le, firme, coloca un juguete entre ellos como barrera, lo que lo fastidia. Él le pregunta por qué no renuncia a su trabajo, pero ella lo descubre de inmediato. ¿Será por celos de Tian? Incapaz de responder, Hao Yu finge dolor de estómago y se va al baño. Si-le lo observa con una sonrisa, pensando en cuándo empezó a ser tan protector y celoso. Al día siguiente, Si-le trabaja sin descanso y está a punto de alcanzar la meta difícil que le puso Tong. Cuando Hao Yu llega por ella le dice que debe quedarse horas extra y le pide cuidar a los niños. En la mansión, Hao Yu se ve superado por la energía de los pequeños y llama a Si-le para pedirle un dinosaurio de juguete para Xuan. Al intentar dormirlos, les cuenta una historia de miedo que termina asustando a la niña. Ella llama a su mamá llorando y Si-le regresa corriendo. Al llegar, descubre que Hao Yu logró dormirlos. Más tarde, mientras ella toma leche, él le limpia una gota de la boca y se acerca, pero Si-le se asusta. Hao Yu simplemente quita el juguete barrera y la abraza con cariño para dormir. Al día siguiente, un grupo de empleados molestos arma escándalo en la oficina como parte del plan secreto de Tian. Los reporteros rodean el lugar y Si-le corre a apoyar a su esposo.
Mientras Hao-ju intenta explicar, ella se pone frente a él para defenderlo. En medio del caos, alguien lanza un objeto de metal y Hao-ju la protege, recibiendo el golpe. Sile, llorando, le aplica medicina y él aprovecha para besarla y confesar su amor. El secretario interrumpe y ambos fingen que nada pasó. La noche siguiente, Sile quiere impresionarlo, pero los nervios la hacen beber vino. Cuando él llega, ella le habla con romanticismo extraño, y él nota que está ebria. Ella lo obliga a sentarse en el sofá mientras le declara su amor, pero al final, él la lleva a la cama. Al amanecer, Sile se siente avergonzada al recordar su comportamiento. En la joyería, Yuman regresa y nota que el anillo que le gustaba fue modificado sutilmente. Encantada, quiere comprarlo, pero Tong se niega. Tian, como director de marketing, autoriza a Sile a terminarlo, aunque Tong le pone plazo hasta las 10. Hao-ju le consigue un cuarto en el mall para trabajar tranquila, aunque se pone celoso de que colabore con Tian. Sile termina la pieza 5 minutos antes del límite, recibiendo elogios de Yuman y hasta de Tong. Para celebrar, Sile invita a cenar a Tian. Hao-ju, que la esperaba afuera, se enfurece al verla con su rival. Luego él interrumpe la cena y la arrastra, exigiendo saber por qué pasa tanto tiempo con él. Sile, molesta, le grita que su matrimonio es una farsa y regresa al restaurante. Al día siguiente, Hao-ju descubre que ella fue al puente del sonido y la sigue. Sile explica que ese lugar guarda recuerdos de su hermana y solo se dicen verdades ahí. Ella expresa alivio por la cirugía exitosa de Xuan y Hao-ju confiesa que su matrimonio le ha dado felicidad real. En ese momento declara su amor y en el espíritu del puente se besan con sinceridad. El día siguiente, al visitar a los padres de Sile, su papá pide ayuda a Hao-ju con especias y lo convence de probar una mezcla picante. Hao-ju empieza a toser y reír y Sile corre por agua, pero él la besa para que pruebe el picante. Luego, al romperse una tubería, terminan empapados y jugando con el agua. Mientras tanto, Tian avanza en su plan contratando a Jin, una deportista que resulta ser la exnovia de Hao-ju. Ella regresa a China con el fondo de pantalla de su celular mostrando a Hao-ju. Sin saberlo, Hao-ju y Sile disfrutan un momento tranquilo en su cuarto. Sile sugiere tímidamente que él duerma en otra habitación, y cuando él se va, ella lo detiene, confesando que no lo decía en serio. Hao-ju cierra la puerta y dejando atrás las máscaras, pasan su primera noche romántica como esposos. Esa noche, Hao-ju sueña que sus padres lo abandonan, dejándolo en una soledad profunda, pero en la visión aparece Sile, asegurándole que no está solo. El sueño simboliza que, con la llegada de ella y los niños, su felicidad perdida ha regresado. A la mañana siguiente, durante el desayuno, el papá de Sile menciona que una tía les regaló un pato vivo. Hao-ju pasa la mañana huyendo del animal como si fuera un monstruo, escondiéndose detrás de Sile mientras el pato lo persigue. Ella se ríe a carcajadas y lo molesta hablando en idioma pato, haciéndole cuac cuac en broma. Al día siguiente la familia regresa a casa y los niños se alegran mucho. Mientras Sile juega con ellos y con el abuelo, Hao-ju anuncia que Jin ha vuelto al país. Al día siguiente en la oficina, Tian propone contratar a Jin como representante deportiva oficial. Hao-ju se opone y Tian declara que lo decidirán en una votación de accionistas. Hao-ju guarda silencio ante el reto. Esa noche, Sile le prepara una sopa especial, pero en la televisión aparecen partidos de Jin. Sile los mira con interés, y el abuelo cambia el canal para evitar tensión. Hao-ju, molesto, rechaza la sopa y se va a refrescar. Ya solo, él reflexiona sobre el regreso de Jin y promete que no dejará que su pasado arruine la paz de su familia. Por otro lado, Sile prueba la sopa y descubre que está deliciosa. Hao-ju regresa, toma el tazón y dice que nunca dijo que no la bebería. Al terminar, intenta besarla, pero Sile lo golpea suavemente diciendo que espantaba un mosquito. Luego lo golpea otra vez con la misma excusa y terminan jugando y persiguiéndose con risas. A la mañana siguiente despiertan abrazados. Le roba un beso mientras él duerme, pero Hao-ju abre los ojos y le dice que uno no basta. Ella lo apura para llevar a los niños al kinder. Luego se cepillan los dientes juntos, riendo, y van a la escuela. Allí, la directora le dice a Chen que tiene visita. Es Jin. Ella le recuerda que antes la llamaba mamá. El niño, enojado, le responde que no es su madre y que solo tiene una. Más tarde, Jin visita la empresa. Al cruzarse con Hao-ju en el pasillo, lo llama, pero él la ignora y la trata con frialdad en la reunión, como si fueran desconocidos. Al terminar, ella le pide hablar, pero él se va sin decir nada. En otro lugar, Yuman visita la joyería y le ofrece a Sile un puesto prestigioso en su firma. Justo llega Tong y anuncia que Sile ha sido promovida a diseñadora oficial de su tienda.
Sile duda si es una broma, pero Tong lo confirma ante todo el personal, que la felicita. Después, en una conferencia de prensa, Jin es presentada como nueva deportista de la empresa. Los reporteros le preguntan su secreto, y ella responde que sacrificó su mayor amor por su carrera. Después, Sile, inocente, pide una foto con ella. En ese momento, Jin toma la mano de Hao-yu y dice que necesita hablar con él. Sile, incómoda, aparta la mano y se presenta como su esposa. Jin, sorprendida, le pregunta directamente si está casado. Hao-yu toma la mano de Sile y confirma que sí, antes de llevarla al auto. En el camino, Hao-yu piensa cómo explicar su historia con Jin, pero Sile le dice que debe ver a su amiga Lee Shin y se baja. Ella le cuenta todo lo ocurrido en la conferencia. Justo entonces, Tong la llama y le exige saber por qué no evitó que Hao-yu firmara el contrato con Jin y le ordena reunirse de inmediato. Mientras tanto, Hao-yu confiesa a Jun que Sile probablemente sospecha que Jin es la madre de Chen, pero la verdad es que no lo es. Al mismo tiempo, Tong se reúne con Sile y le explica que Hao-yu y Jin estuvieron muy enamorados en la universidad, pero el abuelo no la aceptó por su origen humilde. Cuando Sile pregunta directamente si Jin es la madre de Chen, Tong lo niega con firmeza. Intrigada y confundida, Sile empieza a beber y se pregunta si hay otra mujer en el pasado de Hao-yu. Ambas siguen bebiendo hasta que Hao-yu recibe una llamada urgente de un bar informando que 3 mujeres están borrachas y causando alboroto. Hao-yu llega al bar acompañado de Jun y su secretario, encontrando a las 3 mujeres en un estado caótico. Lloran un minuto y al siguiente ríen como si nada. La escena se vuelve cómica cuando Sile, sin querer, golpea a Hao-yu. Lee Shin le jala el cabello a Jun y Tong le lanza un zapato al pobre secretario. Tras mucho esfuerzo, logran meterlas al auto y llevarlas sanas y salvas a sus casas. A la mañana siguiente, Sile se emociona al ver su nuevo estudio profesional listo para usar. Su alegría se interrumpe con una llamada de Jin, quien le pide reunirse. En el encuentro, Jin admite que siente envidia y que solo quería robarle un poco de suerte. Sí, le se va con el corazón inquieto. Mientras tanto, Hao-yu decide que es hora de ser completamente honesto con su esposa. La lleva al lago y le revela un secreto familiar. Jin no es la madre de Chen. Él en realidad es hijo de su hermano mayor. Sile, en respuesta, confiesa que Xuan es hija de su hermana mayor. Hao-yu comprende que, por compartir ADN, los niños son hermanos biológicos, pero guarda ese detalle para sí. La tensión desaparece y se besan con ternura. Al amanecer, mientras descansan juntos, Sile menciona que Jin la buscaba porque quería un broche personalizado. La calma dura hasta el día siguiente, cuando Sile y Tong visitan a Jin para cerrar un contrato. La encuentran en una entrevista de un reality show, donde declara públicamente que Hao-yu fue su primer amor y pregunta si habrá problema en que él aparezca en el programa con ella. Sí, le responde con serenidad que él es libre de asistir si quiere, mientras Tong recalca que es un hombre casado. Esa defensa compartida une a Sile y Tong, que se vuelven amigas genuinas. Los artículos sobre los antiguos amantes hacen que el programa gane popularidad. En la siguiente grabación, las cámaras intentan captar planos íntimos de Hao-yu y Jin, pero Tong, como patrocinadora, grita ¡corten! Y ordena que los sienten separados. Cuando llega Sile, Tong presume que no dejó que la rival se acercara ni un segundo. Hao-yu llama a Sile y concentra toda su atención en ella, dejando a Jin ardiendo de celos. Al día siguiente, Sile le pide a Tong que recoja a los niños del kinder. Ella acepta, pero los trata con rudeza y los asusta. El secretario He-ching llega para ayudar, pero los niños se vengan causando un desastre en su casa. Cuando Sile y Hao-yu llegan, encuentran a Tong agotada, que les exige llevarse a los niños y no volver por unos días. La pareja solo se mira y ríe ante lo absurdo. En una fiesta familiar esa noche, Jin envía un mensaje a Hao-yu, que él ignora. Se revela que ella sufre ansiedad severa y se automedica con alcohol. Su manager, el señor Lai, le pide buscar ayuda médica, pero ella se niega. Mientras tanto, Sile está concentrada en sus diseños de joyería, incluso haciendo ejercicios grupales con su equipo para mantener la energía. Trabaja toda la noche en su nuevo proyecto hasta que lo culmina. Al terminar, Hao-yu le insiste que descanse, pero su mañana tranquila se interrumpe con una llamada del manager de Jin, que le informa que su condición es crítica. Él le explica que ella desarrolló ansiedad hace 3 años en el extranjero y estaba programada para cirugía, pero abandonó el tratamiento para regresar por él. Al enterarse de su matrimonio, su estado empeoró. Sintiendo responsabilidad, Hao-yu va al hospital y entra a su habitación. Mientras tanto, Sile espera ansiosa.
Cuando él regresa, está sombrío, y ella adivina que es por Jin. Con empatía, Hao-ju le cuenta la verdad sobre la condición de su rival. Y sí, le siente compasión por su sufrimiento, pero la calma dura poco. Hao-ju recibe otra llamada urgente del manager Lai y se va de nuevo. Un flashback muestra que él ya le había pedido a Jin hacerse un chequeo médico, pero ella se negó, temiendo que, si se sabía de sus problemas de salud mental, su carrera se derrumbaría. A la mañana siguiente, Hao-ju visita la casa de Jin. Ella, desesperada, le pregunta si la habría aceptado de nuevo si Sile no existiera. Él se mantiene firme y honesto, respondiendo que solo la ayuda como amiga antes de marcharse. Devastada, Jin llama a Sile y le pide una reunión privada. Sin vergüenza, le pide que se divorcie de Hao-ju, recordando su romance pasado como justificación. Sile se mantiene firme y le responde con calma que él ya dejó atrás ese amor hace tiempo. Ella rechaza el divorcio y le pregunta por qué lo abandonó si lo quería tanto. Buscando consuelo, Sile va a la oficina de Hao-ju y lo abraza, guardando en secreto el encuentro con Jin cuando él le pregunta y enfocándose en su felicidad juntos. Al día siguiente, la tensión regresa cuando Hao-ju se prepara para ver a Jin otra vez. Sí, le ofrece acompañarlo, pero él insiste en que sería inapropiado, lo que la deja dolida. Ella se desahoga con Tong, que se enfurece en su defensa. Después juntas van a la villa privada, donde Hao-ju y Jin iban a vivir originalmente. Allí encuentran a Jin alterada entre objetos metálicos tirados. Hao-ju la lleva afuera a hablar justo cuando llegan Sile y Tong. Al verlos juntos, Sile comenta con dolor que Jin parece estar perfectamente bien. Cuando Hao-ju intenta explicarse, ella lo interrumpe diciendo que necesita estar sola. Triste, Sile acepta una llamada de Tian y pasa la tarde aprendiendo boxeo con él para liberar tensiones. Durante el entrenamiento, Tian le muestra un video de graduación de su hermana, revelando que fue muy cercano a ella. Al salir del gimnasio, Hao-ju los ve juntos y se enciende de celos. Tian aclara rápido que solo le enseñaba boxeo. Hao-ju oye a Tian a regañadientes y lleva a Sile a casa, pero ella se encierra en el estudio, dejándolo reflexionar sobre la distancia entre ellos. Finalmente, ambos se disculpan y se reconcilian. En la siguiente escena, durante una filmación, Jin detiene la producción para hablar con Hao-ju en privado. Sile llega y lo sigue discretamente. Ella escucha a Jin confesar sus arrepentimientos y su amor. Hao-ju responde con claridad. Su partida hace 3 años lo destrozó, pero Sile cambió todo. Declara que ahora solo ella vive en su corazón. Sile siente alivio y felicidad y se retira en silencio. Hao-ju le dice a Jin que debe seguir adelante. Ella llora, pero acepta que su corazón pertenece a su esposa. En la siguiente escena, Sile entrega el broche personalizado que Jin pidió. Ella lo admira y reconoce la paz que representa. Más tarde, Hao-ju comparte 2 buenas noticias. Las ventas se dispararon gracias al reality y Jin decidió ir al extranjero para tratarse. Sile, feliz, sugiere invitarla a un almuerzo de despedida. Mientras prepara la comida, Jin observa la casa y nota cómo todo se ha adaptado a los gustos de Sile. Al oler algo quemado, el abuelo regaña a Hao-ju por dejar que Sile cocine sabiendo que no es buena en ello, y lo manda a ayudarla. Hao-ju corre a la cocina y Jin, sorprendida, ve la profundidad de su relación. En la siguiente escena durante la comida, Jin se conmueve con la dulzura de Xuan. La niña le dice que el abuelo mencionó que ella también debe luchar contra sus monstruitos, asegurándole que todos estarán a su lado. Enternecida, Jin observa a Hao-ju jugar con los niños y comprende que ha encontrado verdadera felicidad con Sile. Ella confiesa esta realización y se disculpa sinceramente por su comportamiento pasado. Antes de partir a su torneo, se despide en paz. Hao-ju y Sile le desean lo mejor, y luego los amigos de Sile celebran que la sombra del pasado se ha disipado. En la siguiente escena, vemos que el negocio sigue prosperando, pero Tong le dice a Sile que las ventas se han estancado y necesitan una nueva línea de joyas. Sí, le presenta un concepto brillante, y Tong la anima a empezar de inmediato, sugiriendo que trabaje desde casa para equilibrar con la familia. Poco después, Hao-ju la lleva a una habitación y le revela una sorpresa. La ha convertido en un estudio profesional de joyería de alto nivel solo para ella. Sile, emocionada, acepta agradecida. Cuando Hao-ju le ofrece su mejilla para un beso, ella accede, y él la levanta en brazos celebrando su nueva etapa juntos. En la siguiente escena, la parejita trabaja junta, pero Hao-ju, aburrido de sus documentos, intenta distraer a Sile dándole de comer. Sin embargo, ella sigue concentrada en sus diseños. Cuando él se adormece, le pide que vaya a la cama, pero ella insiste en terminar la paleta de colores. Para motivarla, Hao-ju le besa la frente,
y ese gesto le enciende la inspiración. Ella vuelve a sus bocetos con entusiasmo, mientras él, frustrado, descubre que sus encantos no pueden competir con su pasión profesional. En la siguiente escena vemos que el éxito llega rápido. Tong revisa los reportes y descubre que las ventas se dispararon porque Jin usó el broche diseñado por Sile en su torneo, convirtiéndolo en sensación internacional. A razón de esto, Sile la llama para agradecerle, y Jin admite que el broche le dio suerte. Con la vida profesional estable, Hao Yu propone anunciar su matrimonio con una gran boda oficial. Sile acepta y comienzan a elegir vestidos. En medio de los preparativos, recuerdan el cumpleaños del abuelo. Sile quiere hacer algo extraordinario y Hao Yu la apoya. Esa mañana, fingen estar viendo la televisión. El abuelo llega y dice que ese día es un día especial. Ellos se hacen los desentendidos y el anciano se va decepcionado. Pero al caer la noche, las luces del jardín se encienden y toda la familia aparece para sorprenderlo. La fiesta es un éxito lleno de risas y cariño, tanto que el abuelo se pone muy feliz. En la siguiente escena, Sile trabaja en su estudio cuando Hao Yu la llama. Al mismo tiempo, él toca la puerta y ella, divertida, le dice por teléfono que no puede salir porque su esposo acaba de llegar antes de abrazarlo. Después, durante la cena, Hao Yu intenta revelar la verdad sobre Chen y Xuan, preguntando si nunca se ha preguntado por qué comparten cumpleaños. Justo cuando va a explicar, recibe una llamada urgente y promete contarle todo al volver. En la reunión, Hao Yu descubre que Tian manipuló a los accionistas y que planean nombrar un nuevo socio principal. Jun se enfurece, pero Tian presenta pruebas de que las ventas cayeron y los clientes se fueron a la competencia. Los accionistas lo apoyan y Tian lanza una advertencia final. Cuando los accionistas se retiran, Hao Yu ordena a su secretario investigar cuánto tiempo lleva Tian comprando acciones en secreto. La crisis se interrumpe con una llamada. El abuelo está grave. Hao Yu y Sile corren al hospital, donde los doctores lo estabilizan, pero queda inconsciente. Mientras esperan, Sile recibe un mensaje de Tian. Un flashback muestra que él visitó al anciano y le reveló que Chen y Xuan son gemelos, culpándolo además de la muerte de la hermana de Sile y acusando a Hao Yu de casarse solo para obtener la custodia. El shock le provocó un colapso. Al volver al presente, Sile enfrenta a Tian y lo abofetea, exigiendo saber qué le dijo. Él, sin remordimiento, le muestra pruebas de ADN confirmando que los niños son gemelos y asegura que el matrimonio fue calculado. Horrorizada, Sile lleva los documentos al hospital y confronta a Hao Yu. Ella rompe las pruebas frente a él y le exige una explicación. Hao Yu intenta decir que estaba a punto de contarlo, pero ella, herida, lo acusa de jugar con su corazón y se va. Hao Yu la sigue, pero ella le dice que ya no puede distinguir sus verdades de sus mentiras y que deben separarse. Al día siguiente, Sile deja los papeles de divorcio y el anillo sobre la mesa. Mientras empaca, Chen le pregunta dónde va y suplica acompañarla. Ella le dice con ternura que debe quedarse para cuidar al abuelo. Cuando Hao Yu regresa, la encuentra dormida con los niños. Al despertar, ella lo llama afuera y le confirma que ya presentó el divorcio. Chen escucha y se encierra llorando. Sí, le lo consuela y lo acuesta. Luego carga sus cosas en un taxi. Xuan pregunta a dónde van, y Sile responde que a la casa de su abuela. Mientras el taxi se aleja, Chen despierta e intenta correr tras ellos, dejando a Sile con el corazón hecho pedazos. Al llegar a la casa de sus padres, Sile responde con calma que Hao Yu está ocupado, aunque en realidad la ausencia pesa en su corazón. En la mansión, Hao Yu descubre que Chen se niega a comer y llora diciendo que solo quiere a su mamá, mientras Xuan le pregunta a Sile cuándo podrán volver, confesando que extraña mucho a su papá. Esa noche, los niños usan sus relojes inteligentes para comunicarse en secreto y planean reunirse. A la mañana siguiente, los padres descubren que han desaparecido y tras rastrear el GPS, los encuentran juntos. La familia se funde en un abrazo lleno de lágrimas y alivio. Esa noche, Hao Yu reúne valor y le confiesa a Sile que aunque al inicio se casó por la custodia de Xuan, terminó enamorándose de ella al construir su vida juntos. Sí, le pregunta si el abuelo rechazó a su hermana, pero Hao Yu aclara que nunca ocurrió y pregunta quién le dijo eso. Cuando ella menciona el nombre de Tian, Hao Yu comprende que él infiltró la empresa para vengarse. Al día siguiente, conversan con los padres de Sile, quienes revelan un secreto. Su hermana mayor no era hija biológica, sino adoptada. Explican que antes de irse al extranjero presentó a un hombre, y al ver la foto de Tian lo reconocen como aquel del pasado. Esa noche, Hao Yu se humilla ante Sile, rogando perdón y pidiéndole volver a su vida. Ella, al ver su sinceridad y entender el origen del engaño, acepta y la familia regresa a casa.
Luego, Si-le se reúne con Tong y le cuenta todo: los motivos de la custodia y la traición corporativa. Tong se sorprende, pero Si-le explica que detuvo el divorcio por la salud del abuelo. Ella pide ayuda y Tong acepta con un plan. En el hospital, Si-le ora por la recuperación del anciano mientras Hao-yu enfrenta la reunión de accionistas que lo quieren sacar de su posición. Cuando la votación para destituirlo comienza, Si-le y Tong llegan. Tong anuncia que es la mayor accionista y transfiere la mitad de sus acciones a Si-le, salvando el puesto de Hao-yu. Tras la victoria de votaciones, él se disculpa con ella. En la siguiente escena, Si-le visita al abuelo y aclara que su pelea fue menor. Luego comienza a sentirse mal y descubre que está embarazada, aunque guarda el secreto. En casa, Hao-yu cocina para ella, pero Si-le sigue afectada por la muerte de su hermana. Al reproducir una grabación, el abuelo revela que su hermana le pedía dinero porque estaba embarazada. Más tarde, Si-le se desmaya y en el hospital se revela el embarazo. El abuelo la felicita y le pide a Hao-yu cuidarla, mientras él se llena de alegría por ser padre. En la siguiente escena, vemos que el malvado Tian se lleva sin permiso a los niños. Los padres lo enfrentan en una terraza y Si-le le explica que la muerte de su hermana no fue culpa de la familia de Hao-yu, sino de sus intentos de extorsión. Tian, al comprender su error, libera a los niños y es arrestado. Con ellos a salvo, Hao-yu le pide a Si-le reconciliarse. Ella dice que no puede sacar todas las cosas malas que pasaron de su cabeza. Él le pide que olvide el pasado. También promete mejorar. Ella pregunta qué es capaz de hacer por ella y él, como galán de telenovela, le dice que haría todo. Acto seguido la besa, sellando su unión. Al día siguiente, Si-le comparte la noticia del embarazo con Tong, diciéndole que es la primera en saberlo para alegrarla. Su ahora amiga, al escuchar la noticia, se pone feliz. Al día siguiente, Hao-yu sigue cuidándola con dedicación. Luego celebran con amigos, aunque Tong se molesta brevemente al descubrir que fue la última en enterarse. En este momento descubrimos que la mejor amiga de Si-le se enteró primero de las buenas noticias. Una noche, mientras Hao-yu seca el cabello de Si-le y comienzan a besarse, el abuelo los interrumpe y ordena primero a su nieto a salir de la habitación. Ya solos, el señor de experiencia le dice que él no duerma en la misma habitación que ella por su condición. En la siguiente escena, Hao-yu prepara una gran propuesta matrimonial sorpresa y se toman una foto familiar formal. Con el abuelo recuperado, la familia disfruta de un picnic en el parque. Entre mentiras piadosas y promesas prestadas, ellos construyeron un hogar inesperado. Lo que empezó como un acuerdo terminó siendo refugio. Aprendieron a amar con paciencia, a sanar con ternura y al final fueron familia por elección, no por destino, sino por un amor que decidió quedarse. Dramas, enredos y finales locos. ¿Qué más quieres? Dale like, suscríbete y activa la campana que aquí siempre hay salseo. ¡Chao, chao!